Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Saludos amigos, bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía y bueno, ya nos vamos perfilando para la temporada invernal, la temporada de fiestas y aunque no lo crean, este es el tiempo para asegurarnos de que nuestros detectores de humo estén funcionando adecuadamente, prevenir, evitar incendios, arbolito de Navidad, más cocinadera en nuestras cocinas. Así que es importante que abordemos este tema recordatorio para toda nuestra población. Y bueno, como de costumbre y como cada año para esta fecha, tenemos con nosotros al capitán Oscar García. Buenas tardes, good afternoon. ¿Cómo estamos, capitán? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, ya tú sabes, capitán, este es uno de los programas de radio que hacemos anualmente porque siempre es importante recordarle a nuestra población lo que es necesario para prevenir incendios y por ende evitarles a ustedes llamadas que en muchos casos resultan ser fatales, no solamente por la pérdida material, sino también por la pérdida humana. Así que gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a estar conversando de esto y también nos vas a hablar un poquito sobre cómo ustedes, nuestro departamento de bomberos, está preparándose, está actuando, está medio que movilizado con esto de las protestas que se están llevando a cabo en nuestra comunidad debido a las últimas elecciones presidenciales. Vamos a tomar la pausa comercial de rigor y cuando regresemos tenemos a nuestro capitán Oscar García del Cuerpo de Bomberos de Montgomery. Ya regresamos. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, como mencionaba ahí en la pausa comercial, sí, hay empleos en la cárcel del condado. Para información, marcale 311. Y precisamente el programa de la radio de la semana próxima vamos a tener como invitados a 2 oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación del condado de Montgomery que so it happens, son twins, son gemelos y los 2 trabajan en la cárcel del condado y son hispanos. Así que los vamos a tener acá en el programa para conversar un poquito más sobre ese tema. Pero bueno, hoy tenemos acá al capitán García para conversar con nosotros sobre lo que es la prevención de incendios durante esta temporada. Capitán, temporada de fiestas, temporada de más acción en la cocina, lo que quiere decir que, bueno, oportunidades para que se propicien más incendios. ¿Cuál es el llamado a nuestros residentes considerando lo que hemos vivido en el pasado de incendios en los hogares? Sí, regularmente el invierno, el otoño y el invierno son el tiempo del año que estamos más ocupados. Sigue hablando. Por la mayor parte de los incendios, nosotros vamos a los incendios casi todos los días. De vez en cuando los incendios son un poco más grandes y van a involucrar toda la casa. Y no van y en algunas razones, y por la mayor parte, casi siempre, son incendios que empiezan en las cocinas. Por supuesto, en el invierno ya viene el Día de Dar Gracias, viene la Navidad y todo, y vamos a entretener en las casas. Y vamos a cocinar tal vez en ciertas instancias por primera vez. Entonces, ¿Hay quien cocina por primera vez? Pues para cuando van a entretener. Uh-huh. Entonces, tiene que tener cuidado y, por supuesto,
es la número uno razón porque nosotros vamos a incendios aquí en el condado. Todo se deriva de la cocina, ¿no? Todo por la mayor parte empieza en la cocina y en el invierno cuando empezamos a usar calentadores portátiles y cosas y en nuestros cuartos o en otras partes de la casa, eso es una razón también porque vamos a incendios. Acabas de mencionar los calentadores portátiles, ¿no? Estos que podemos mover de habitación a habitación. Y sí es muy cierto que en muchas casas, pues, hay espacios fríos y las personas lo usan para calentarse durante la temporada invernal. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas? Sé que hablamos todos los años sobre este tema, pero no queda un año que no se suscite un incidente donde comienza un incendio con uno de estos calentadores, ya sea cercano a papeles, cercano a cortinas. Medidas de prevención, capitán. Sí, por la mayor parte nosotros reconocemos que la comunidad va a usar estos calentadores. Los calentadores que nosotros recomendamos son los eléctricos y básicamente los eléctricos que van a usar, ustedes van a aprovechar de ese calor en ese cuarto. Si no van a estar en ese cuarto, por favor apaguen ese calentador. Ese calentador no los dejen encendido, sí, ¿no? No lo dejen encendido. Si uno no va a aprovechar del calor que está dando este calentador, no van a estar en ese cuarto, por favor apáguenlo. Este calentador debe estar conectado a la electricidad y no con un cordón de extensión. Tiene que estar directo a la salida eléctrica. Directamente a la salida eléctrica ahí en la pared. ¿Por qué es eso? ¿Con la extensión propicia más? Sí, lo que pasa, los que hacen los calentadores están diseñados para que esa conexión debe ser a la pared porque ellos requieren bastante electricidad. Uh-huh. Y en ciertos casos, muchos de los casos, cuando usan extensiones, las extensiones no están diseñadas para cargar esa electricidad. Entonces se va a sobrecalentar y ahí donde va a fallar la conexión. Es en la extensión y ahí va a empezar el incendio. El incendio. Y también, por supuesto, la localización donde lo pongan las personas es muy importante también, sí, ¿no? Definitivamente. Nosotros encontramos, después de las investigaciones de los calentadores, es que los calentadores en sí no fallaron. Fueron las acciones de las personas que lo estaban usando. Acciones como dejan los papeles, ropa, cajas muy cerca a los calentadores. Las recomendaciones de los bomberos, así como los que hacen los calentadores, es tener lo mínimo 3 pies. 3 pies en toda distancia alrededor del calentador para que esa calefacción puede salir y calentar el cuarto y no las cosas que están muy cercas. Y sobre todo si lo tenemos en el basement, ¿no? Sí, también en el basement. En el sótano. Sí, en cualquier lugar que lo van a usar debe tener ese espacio. Si no, no va a funcionar bien. Y de nuevo, no va a ser el calentador que va a fallar, va a ser simplemente nuestra acción. El modo operandi. Sí, el modo operandi. El modo de cómo ha sido utilizado, cómo se ha operado. Pues bueno, con la temporada invernal, capitán, muchas personas optan por los calentadores, otros por las cenizas. Sí. El fuego, el fireplace. Hablemos de las cenizas entonces. El año pasado, desafortunadamente, tuvimos un incidente donde un individuo pues la colocó adyacente al garaje de su casa y pues nada, comenzó el incendio, el fuego, mucha pérdida, solamente material, pero obviamente sí, un incendio al cual ustedes tuvieron que responder. Una vez más, el tema de las cenizas, cómo nos deshacemos de la ceniza, capitán, de una manera más segura para no provocar incendios adentro o fuera del lugar. Definitivamente no, es otra manera de que nosotros vamos a estar en este invierno usando esas cenizas. Lo que pasa con las cenizas es que las cenizas tienden a retener el calor por horas y en ciertos casos días después que se han apagado el incendio. Después que la hemos sacado de la chimenea. Después que la hemos sacado, nosotros recomendamos, por supuesto, cuando se sacan, definitivamente poner en un balde de metal, en un container de metal. Porque lo que pasa es que si no lo ponen eso, lo que hemos encontrado, no solo el año pasado, pero desafortunadamente cada año que yo he trabajado aquí en los bomberos, más de 20 años, hemos tenido un incendio que ha pasado y fue la culpa de las cenizas que se dejan muy cerca de la casa y se dejan cerca de los combustibles. En ciertos casos lo han puesto en un balde de plástico y nomás necesitan un poco de viento o un poco de aire y eso va a prender completamente.
Estamos hablando de que esta temporada se suscitan los incendios por diferentes causas. Sí. Otra de ellas es el arbolito de Navidad. Siempre hay un arbolito que se prende en llama. Hablemos del arbolito porque sabemos que, bueno, ya la semana próxima celebramos el Día de Acción de Gracias y a la misma vez, aparte de eso, tenemos ya inmediatamente muchas personas empiezan a poner las decoraciones navideñas. Entonces está el arbolito, está la decoración con luces en el exterior del hogar. Una vez más, recalquemos sobre este tema. Definitivamente, ustedes van a tener, por supuesto, las opciones de tener un árbol artificial, un árbol de verdad, un natural. Pero lo que pasa es que si no te acuerdas la última vez que has cambiado esas luces, te juro, esas Es luces... verdad, es verdad. Yo las mías, por ejemplo, están en la caja ya hace mínimo 6 años. Sí. Y lo que pasa también, si usted se fija en los alambres y todo, si empiezan a deteriorarse, eso va a ser problema, eso va a ser el incendio que va a causar en ese árbol, sea natural o sea artificial. Por supuesto, los naturales deben de tener definitivamente siempre ponerle agua. Agua para que se mantengan húmedos, para evitar se van a poner que no muy se secos. sequen. Sí, se van a poner muy secos y eso nomás va a ayudar al incendio cuando ya empiece. Capitán, vamos a aprovechar que estás acá con nosotros en el estudio en la tarde de hoy, por si hay alguien de nuestra población que quisiera hacerte alguna preguntita sobre alguna de estas medidas de prevención o cualquier cosita relacionada con el Departamento de Bomberos. Por favor, que no sea de tránsito, ni de basura, ni de reciclaje. Bomberos, ni policía, ni cámaras de velocidad. None of that. Vamos a hablar sobre bomberos. Y si quieren conversar con el capitán, pueden llamar acá al estudio para que le hagan cualquier pregunta. El número telefónico, como siempre en cabina, es el 301-962-1540. 301-962-1540. Hablemos, capitán, mientras se moviliza nuestra gente, quizás para hacerle alguna preguntita. 962-1540, de los detectores de humo, la importancia de las alarmas de fuego, porque ya es hora de cambiar las baterías. Cuando cambiamos la hora, siempre hay que cambiar las baterías. Te confieso que aún no lo he hecho. Lo voy a hacer este fin de semana. Prometo, I promise. Cambiar las baterías o que estén en buen estado operacional. Háblanos de eso y de la importancia de que estén en buen estado de funcionamiento los detectores de humo. Los detectores de humo por la mayor parte deben estar en cada piso de su casa. Tienen una casa de 3 niveles, deben tener tres detectores de humo en cada piso y por supuesto en los pasillos que van a sus dormitorios. Por la mayor parte ellos... Los que hacen los detectores de humo dicen que tienen una vida de 6 a 10 años. Por supuesto, si tienen entre esos 1 a 10 años, se cambian las baterías cada año, pero ya con el próximo año, la nueva ley de Maryland va a ser que cada alarma de humo que va a reemplazar uno debe tener unas baterías, unas pilas de ya de 10 años. Es importante como incorporada, built-in. Sí, que nomás se pone una vez y nomás se chequea al mes, pero le va a durar un año. Lo que es importante en las alarmas de humo es simplemente le van a dar esa advertencia con suficiente tiempo. Si usted oye eso, hay humo, hay una clase de incendio en su casa y por favor tienen que, en cuanto oyen eso, tienen que ya practicar y saber, su familia debe saber que debe salir por el primer piso, segundo piso, por la parte de enfrente, parte de atrás y tener un lugar donde se van a encontrar. Esa alarma tiene que estar funcionando en cada piso de su casa y es lo más importante. La propiedad, por supuesto, es material, eso se puede reemplazar, pero por supuesto es de salvar vidas. Recordatorio, si usted compró su casa en el año 2006 o antes y aún no ha cambiado los detectores de humo, las alarmas de fuego, desde la fecha, pues se recomienda que lo hagan, o sea, directamente cambiarlo, porque las leyes, sobre todo acá en el estado de Maryland, cambiaron hace que un par de años, ¿no? Sí. Que cambió la ley en cuanto a ese tema en particular. Sí, definitivamente cambió la ley y le dan a los que viven en las casas hasta el 2018 para que después del 2018 cada casa debe tener esas alarmas. Exactamente, o sea, la alarma que usted tiene en el hogar no puede ser más de 10 años fabricada, no más hace 10 años. Y también, pues obviamente, el cambiar las baterías. ¿Alguna preguntita para el capitán García? 301-962-1540. 301-962-1540.
Capitán, recalcamos todos estos temas que a veces parecen que es sentido común, pero solamente así para refrescar la memoria de nuestros residentes, ¿cuál es el promedio de incendios al cual responden ustedes, ya sea diaria, semanal o mensualmente? Por la mayor parte, de nuevo, esta temporada es cuando estamos más ocupados, pero nosotros vamos a un incendio cada día. Definitivamente. Every day. Definitivamente cada día. Por lo menos uno. Por lo menos en averaje vamos a un incendio. Por supuesto, algunos incendios son muy pequeños y que simplemente la gente puede apagar el incendio y ellos pueden entrar de nuevo y vivir en sus casas. Por supuesto, hay otros incendios donde van a tener que encontrar otro lugar, llamar el seguro y todo, pero por la mayor parte nosotros vamos a un incendio todos los días. Every day, todos los días, mínimo, un incendio acá en el condado de Montgomery. Y como mencionaste anteriormente, la mayoría tiene que ver, obviamente, con la cocina, provienen de la cocina. Sí, definitivamente la cocina cada año en todas las temporadas, pero por supuesto ya con el invierno y el otoño, como estamos hablando de los calentadores y las cenizas. Sí. Muchas personas a veces calientan las manos, se calientan con las cocinas de gas. Mucho ojo con esto también, ¿no? Hemos visto utilizan las cocinas, los hornos como medio que calentadores. Las estufas, sí, como exacto, calentar esa parte. Eso es muy peligroso. Lo que pasa con las estufas cuando se usan para esa ocasión es que las estufas dan el monóxido de carbono también. Las estufas están hechas para calentar comida y deben estar selladas. Y así se cocina y tienen la tubería para sacar el monóxido de carbono. Cuando usan eso para calentar esa área, esa cocina, hay temor que va a haber monóxido de carbono y por supuesto el monóxido de carbono no se puede oler, no se puede ver y es venenoso. ¿Recomendaciones para la población en esta temporada en especial, capitán? Definitivamente tener un plan, especialmente no ser pronóstico al respecto de las tormentas invernales, pero tal vez vamos a perder el servicio eléctrico. Esperemos que no. Sí, esperemos que no, pero debemos estar preparados. Con esa fusión de Pepco con la otra empresa, esperemos que no, que las promesas se mantengan vigentes y que no, pero bueno, la madre naturaleza nos pudiera azotar fuertemente. Definitivamente, y tal vez va a pasar en lugares pequeños, no va a ser algo que nos va a afectar todo el condado. Podemos estar listos para eso, tener, por supuesto, un plan y tener un plan no solo de comunicación, pero también tener comida que nos puede ayudar, porque la verdad es que los bomberos no van a poder estar en todos lugares a un tiempo. Y cuando plan de contingencia para tormentas invernales cuando ya nos aproximemos un poquito más, ¿no? Sí. A las fechas de emergencia, que siempre les recalcamos y les recordamos a nuestros residentes lo que son parte de los preparativos para darle frente a las tormentas de nieve. Ya hubo la cumbre de la nieve acá en el condado de Montgomery, lo que quiere decir que el condado está listo, está preparado para desplegar las operaciones de apartar la nieve. Esta cumbre se lleva a cabo todos los años para estas fechas del otoño y se reúnen a lo que son no solamente los empleados del Departamento de Transporte del condado, sino también a los contratistas, las empresas privadas que ofrecen también el servicio de apartar la nieve. Pero siempre importante, ya escucharon acá a nuestro capitán Oscar García, del Cuerpo de Bomberos del Condado de Montgomery, de que nos alistemos para la temporada invernal. Siempre estamos preocupados alistándonos para la Navidad, para el Día de Acción de Gracias, para las fiestas, y a veces se nos olvida el alistarnos para la temporada invernal. Lo que quiere decir que si vamos a estar de compras en el supermercado y ya estamos comprando artículos, puedes comprar los no perecederos también y tenerlos ahí más o menos en la cocina, listos, ¿no? En la despensa. Definitivamente, y la verdad es que nuestro sistema y todo lo que tenemos, nosotros tenemos advertencia cuando vamos a tener una tormenta. Sí, lo sabemos de antemano. Sí. Lo sabemos y también prepararse para eso, y también vamos a tener vecinos y personas que conozco ya mayores de edad que tal vez no van a tener esa misma oportunidad y nosotros debemos ayudarles para estar listos. Capitán, vamos a cambiar el tema un poquitín. Ayer, precisamente, tuvimos una demostración pacífica de algunos estudiantes de una escuela secundaria de acá del condado que, marcharon por toda la
Avenida University, el Boulevard de la University, hasta acá, precisamente, hasta acá, hasta Westfield, hasta el Mall de Wheaton. Y bueno, ustedes obviamente se tienen que activar cuando estas cosas se suscitan. ¿En qué estado están ahorita? Porque yo te veo aquí sentadito, pero veo a 2 bomberos más por allá en la cabina de producción esperándote, que si te dicen que tienes que salir corriendo de acá, tú estás ahorita en stand-by, en espera de que te despachen a algún sitio en caso que se suscite algún tipo de manifestación o protesta. ¿En qué estado estamos acá en el condado para darle frente a todas estas movilizaciones públicas? Afortunadamente nosotros hablamos constantemente con los oficiales de policía, ¿no? Ellos tienen más información que nosotros, pero siempre tenemos la oportunidad cada mañana de saber y anticipar lo que va a pasar. Ayer anticipamos y estábamos listos, pero afortunadamente todo fue bien y por supuesto se mira que la gente debe expresarse, pero también lo debe hacer con calma y eso fue lo que pasó ayer. O sea que hay cierto ya conocimiento de que estamos más o menos en un estado, no voy a decir de alerta, porque no quiero alertar a nadie ni nada de esas cosas, pero estamos en un estado preparados, ¿no? Y ustedes están movilizados cada vez que se suscite una de estas protestas públicas, ¿no? Sí, definitivamente también tenemos cuerpos de bomberos a otros departamentos en el lado de Virginia y Washington que nosotros hablamos constantemente y en ciertas ocasiones tal vez vamos a necesitar las ayudas de ellos y viceversa, nosotros podemos ayudar a ellos. ¿Tiene notificación de alguna otra manifestación venidera en los próximos días o no, acá en nuestro condado de Montgomery? Sí, yo no tengo información al respecto que si tenemos algo, pero de nuevo es algo que puede, especialmente con la... ¿A diario? Sí, algo diario que nosotros nos avisan. A diario le darán la notificación si hay algo planificado. Y en caso de que se susciten protestas sin prenotificación, pues obviamente ustedes están más que listos, ¿no? Para ser participantes, a ver si necesitan los servicios de ustedes, ¿no? Sí, definitivamente nosotros estamos listos, practicamos y no solo, por supuesto, con las experiencias que acabamos de mirar ayer, pero nosotros practicamos esto para otras ocasiones y nomás cambiamos el tema, pero siempre estamos listos y tenemos recursos en todo el condado para multitud de personas que tal vez necesitan nuestras ayudas y también, por supuesto, tenemos nuestros otros bomberos de Prince George's County, de Washington, D.C., de Virginia, que nosotros estamos en la misma página si ellos necesitan también la misma ayuda. Sí, es parte de los planes de contingencia de la zona metropolitana que se practican anualmente desde Post 11 a 9/11, desde el Post 9/11 acá en esta zona metropolitana ha habido un plan de contingencia que reúne a todas estas jurisdicciones para darle frente a cualquier causa de emergencia. Esto no son emergencias, pero obviamente ustedes estuvieron presentes en el día de ayer también en caso que se suscitara alguna necesidad por parte de las personas manifestando. Así que bueno, sabemos ya y garantizado de que nuestro cuerpo de bomberos, pues obviamente está listo para darle frente y asistir en cualquier tipo de las manifestaciones que se están llevando a cabo acá en nuestro condado de Montgomery. Vamos a hablar, capitán, de la nueva academia de adiestramiento y entrenamiento para los bomberos. Vamos a tener acá al director del adiestramiento de los bomberos, el Assistant Chief, Adam Jones, sí. Va a estar por acá la semana próxima, no, sino la siguiente. También tenemos pactado para que venga el director de adiestramiento de los policías para conversarnos sobre precisamente eso, la capacitación y el entrenamiento que reciben ustedes. Pero, ¿ya estuviste en las nuevas instalaciones? Mi primera experiencia fue ayer. Casualmente, estuviste ayer por allá. Sí, ayer por la tarde tenía un examen ahí y fuimos, estuve ahí una hora y media, pero también ya estaba entrenamiento con materiales peligrosos, estaban teniendo clases, pero desafortunadamente no tuve toda la tour, ¿no? No hiciste el recorrido completo. No lo recorrí todo completo. Bonita que están las instalaciones. Yo sí lo hice, buenísima, okay. Buenísima que están las instalaciones. De verdad que va a ser un privilegio para los futuros bomberos que necesiten el adiestramiento, también los policías, pero no solamente bomberos y policías, sino también hasta los choferes, los conductores de los autobuses Ride-On van a estar recibiendo el adiestramiento de cómo conducir, de cómo manejar adentro de esta academia de entrenamiento para
los cuerpos, digamos, de emergencia y también de seguridad pública y también de transporte del condado de Montgomery. Así que, bueno, los vamos a tener a ellos para hablarnos de este tema, pero bonita la academia. Sí. Y los bomberos que ya están como tú, que están seasoned, que están requete añejados. No vamos a decir los seniors ni los viejitos, los añejados, los que tienen experiencia, más de 20 años, capitán. ¿Ustedes van a recibir follow-up training ahí, adiestramiento de seguimiento ahí, o eso es para los nuevecitos, para los que...? No, eso es para todos. Por la mayor parte, nosotros como bomberos, así como los policías, nosotros tenemos que certificarnos anualmente. Exacto. Anualmente, especialmente en febrero, en los meses de verano y también en el otoño. Anualmente tenemos que certificarnos y ese es el lugar donde todos vamos a ir, nuevos o ya más. más sí. Seasoned, sí. Con más experiencia, obviamente. 20 años de bombero ya acá, nuestro capitán Oscar García. Capitán, retomemos el tema de la seguridad durante estas temporadas. ¿Algo más que te gustaría añadir? Nos quedan como 4 minutos del programa sobre lo que es la seguridad, prevención de incendios sobre todo, verdaderamente porque ya tuvimos un incendio bien grande recientemente, ¿verdad? Sí. Sí, por la mayor parte, mire, esas alarmas de humo van a ser muy importantes también. Eso es ley. También lo que nosotros podemos hacer, aunque no es ley, es tener las alarmas de monóxido de carbono. Desafortunadamente, si sus aparatos de sus casas, calentadores, calefacciones, si no están trabajando bien, ese gas no se puede ver, no se puede oler, y cuando nosotros estamos durmiendo es cuando es más peligroso. Y si tenemos esas alarmas de humo, así como la alarma de monóxido de carbono, va a salvar las vidas y por supuesto mantenerlas. Si no las tienen, la de 10 años, por favor, chequéenlas, cambien las baterías, y también los monóxidos de carbono, eso pueden estar afuera de su dormitorio, porque cuando uno duerme es cuando es más peligroso el monóxido de carbono. En el sótano, o sea, hay sótano para la casa, ¿verdad? Definitivamente donde uno duerme, porque ahí cuando uno está dormido no va a presentar, no va a sentir. No va a escuchar la alarma del sótano. Sí, y ahí es donde es más peligroso. Y por favor, si tienen esas dos alarmas trabajando, van a estar más seguros. El monóxido de carbono, obviamente, incoloro, inoloro. Y acá, en esta zona, precisamente, la despide la tierra. Y acá en esta zona es una de las zonas con el porcentaje más elevado en todo el país de que la tierra nuestra, debido a su composición natural y química, despide más monóxido de carbono. Por eso la importancia de tener estas alarmas también en el hogar. Queremos recordarles que nuestro cuerpo de bomberos, ustedes, capitán, ofrecen el servicio de llegar a los hogares de nuestros residentes, hacerle una inspección del hogar donde puedan ver el funcionamiento de sus detectores de humo, de sus alarmas de fuego. Así que si usted quizá no puede, o usted es una persona mayor y vive solita, no tiene la habilidad de encaramarse para chequear sus alarmas, nuestros bomberos le hacen esa inspección de gratis. Solamente hay que llamar al 311 para hacer la cita y que lleguen los bomberos. Todos guapísimos ellos, ¿no? Sí. Tenemos un departamento solo para eso. Solo para eso. Los que llegan son los más guapos del condado, ¿verdad que sí? Entonces, usted puede llamar al 311 para que vengan y le verifiquen, le chequeen sus alarmas de fuego. También hay algunas alarmas de gratis que ustedes dan, que regalan. Definitivamente, el servicio, así como las alarmas, van a ser gratis y a su conveniencia. Nosotros entendemos que ustedes trabajan y puede ser en los ya más para la noche o los fines de semana. Se puede pasar, o si tienen tiempo durante el día, vamos a trabajar con sus horarios, ¿no? O sea, que usted puede llamar al 311 y concertar, obviamente, la cita para que un bombero de la estación más cercana a usted venga a revisarle, y si usted necesita una alarma, pues le pueden otorgar una. Gracias, capitán. Gracias por estar aquí. Sí. El 311 para eso. Gracias por estar acá, capitán. Suerte durante los próximos días, y a nuestros residentes, pues siempre exhortándole, por favor, mantengan bien en mente todas estas medidas de seguridad que parecen muy de sentido común, muy simples, pero que verdaderamente pueden salvar vidas. Y ya escucharon al capitán, un incendio a diario acá en nuestro condado Montgomery. Vamos a evitar. También quiero recordarles, me quedan como 20 segundos del programa, que este fin de semana, el día sábado,
pues es el desfile del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Parade del Condado de Montgomery, comenzando a las 10 de la mañana en el centro de Silver Spring, Downtown Silver Spring, en la calle Ellsworth. Así que un evento familiar, no se lo pierda. Gracias por la sintonía. Dios mediante, yo acá de vuelta el próximo martes a las 2. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía.